Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un grandísimo saludo especial para toda nuestra audiencia a lo largo de todos los Estados Unidos de América y por supuesto América Latina y en todas partes del mundo donde se escucha el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para ustedes. Vamos a tocar en esta mañana un tema muy importante, así es que prepárense. Vamos rápidamente para leer la santa y bendita palabra del Señor en el profeta Joel, capítulo 2, el versículo 30 y 31 dice así la palabra del Señor. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dios bendiga su santa y bendita palabra. La semana que pasó estuvimos hablando acerca del tema rumores de guerra. Y ese ha sido el tema que ha estado dominando indiscutiblemente en todos los medios de información, no solamente en los Estados Unidos de América, sino en múltiples partes del mundo, pero creo que específicamente en Asia. Esos rumores de guerra que se han incrementado y las imágenes de esas poderosas y destructivas armas que estamos viendo en imágenes de exhibición. Después de todo esto, entramos en esta semana del 15 de agosto, este martes 15 de agosto, rumbo hacia el 21 de agosto. ¿Y por qué hablo 21 de agosto? Porque los ojos de todos los Estados Unidos de América y posiblemente de todo el continente americano, y por qué no la atención del mundo, se van a centrar sobre este fenómeno que va a ocurrir el próximo 21 de agosto, del cual vamos a estar hablando, con el tema señales en el sol. Ese va a ser el tema que vamos a tocar. Esta profecía impresionante del profeta Joel, que profetizó muchos siglos antes del advenimiento del Señor Jesucristo, y que el profeta, o más bien el apóstol San Pedro, hace alusión a esta profecía del profeta Joel el día de Pentecostés. Algunos opinan que en Pentecostés dio inicio la parte hacia el final de esta profecía que habla el profeta Joel, que comienza con el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, es decir, ya no solamente sobre los judíos, sino también sobre gentiles que recibieran a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. A partir de Pentecostés, dicen los expertos, comenzó la fase final del fin del mundo. A partir de ese momento, no solamente comienza la fase final del anuncio del reino de Dios sobre la tierra, el anuncio del reino de Dios sobre la tierra a nivel global, que deberá finalizar con el gobierno de los gentiles cuando este evangelio termine de ser proclamado finalmente aún por los aires. Algunos opinan que en este momento ya el sistema que tenemos electrónico se presta para el cumplimiento final en esa última parte de la gran tribulación, de la profecía, donde finalmente ángeles intervendrán desde los aires para
para dar por sentado el cumplimiento total y final de Mateo capítulo 24, versículo 14, cuando dijo: y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces llegará el fin. Esa es la última parte, los expertos dicen ya, de la Septuaginta semana de Daniel. Si esa es la última parte de la Septuaginta, la séptima o la semana 70 de Daniel, entonces quiere decir que en estos instantes las señales, los acontecimientos, los hechos grandes que hemos venido viendo en los últimos 69 años, ¿por qué digo 69 años? Desde que Israel se convirtiera de nuevo o se restaurara de nuevo como nación. El mundo cambió total y absolutamente, todo, no solamente en lo geológico, porque todavía hace 69 años el sistema climático era completamente diferente al que en estos momentos tenemos. Hoy el diálogo número 1 es el cambio climático. Es indiscutible que estamos teniendo un impacto sin precedente, donde posiblemente ha estado la mano humana involucrada en ese calentamiento. Eso es indiscutible, pero decía un experto, pero no solamente debemos de achacarnos culpa a nosotros mismos, sino que también este cambio climático viene también de arriba directamente, de las impactantes erupciones solares y una serie de acontecimientos estelares, decían los científicos, que se han venido produciendo en los últimos 69 años en el espacio y que en este momento ya es el alcance de ese impacto o de ese cambio climático que estamos teniendo. De manera que, sí, bien es cierto, parte de la culpa del recalentamiento global somos nosotros. Primero, porque nos hemos sobrepoblado. Eso es indiscutible. Hace apenas 69 años atrás, cuando Israel nació o se restauró como nación, la población mundial era apenas de 2.700 millones de habitantes. No habían esas gigantescas e impresionantes metrópolis como la capital mexicana, que se considera toda esa parte como aproximadamente 25 millones de habitantes. Río de Janeiro, o Buenos Aires, Argentina, o Bogotá, Colombia, por hablar de América Latina. Los Ángeles, es impresionante. Todo el área de Los Ángeles solo puede ser comparada con el Distrito Federal de México o la capital mexicana. De la superpoblado, que se ve todo el área de California o de Los Ángeles, digamos así, en ese aspecto. Nueva York, esas grandes metrópolis de Nueva York, ni se diga Tokio, Japón, o Beijing en China. Es decir, toda esta superpoblación, como Hong Kong, es lo que ha obligado a esas superpoblaciones a emanar grande dióxido de carbono que finalmente ha contribuido al recalentamiento global. Y es que es lógico. Como dije, hace 69 años éramos solamente 2.700 millones de habitantes. Hoy, 69 años después, a punto de cumplir 70 años de la restauración de Israel, hoy la población mundial es de 7.000 millones de habitantes. Oigan bien, 7.000 millones de habitantes. Y se puede ver en las impresionantes ciudades que he mencionado. De manera que ha sido parte también culpa de nosotros, pero también ha venido de arriba del cielo, tan como las grandes profecías de los grandes profetas de la Biblia lo habían advertido directamente. A todo esto, la humanidad, que nos hemos multiplicado de una forma sin precedentes y que nos hemos tecnificado con una tecnología jamás nunca antes vista por nuestros antepasados, en esta super tecnología y todo, no nos hemos hecho más pasivos, sino todo lo contrario. Lejos, a pesar de la impresionante civilización, a pesar de los impresionantes descubrimientos y avances tecnológicos y en todas las ramas, incluyendo intelectuales, el ser humano no se ha vuelto más educado, sino todo lo contrario, más violento, mucho más violento, mucho más criminal en múltiples de cosas que están pasando. Es decir, muestra una vez más que el problema de la humanidad
no era la ignorancia, como en algún momento la filosofía trataba de dar a entender, que lo que pasaba hace 69 años para atrás se debía en gran parte a la enorme ignorancia de analfabetismo que existía en todo nuestro pueblo. De hecho, hace 69 años el analfabetismo dominaba casi en su totalidad, desde México hasta Argentina, en todos nuestros pueblos de América Latina. Eran impresionantes las gigantescas cifras de estos países en cuanto al analfabetismo. Hoy, en que prácticamente el analfabetismo ya es cuestión de números bastante reducidos, a excepción de ciertos países ya aislados en África y en algunas partes de las islas del Caribe, definitivamente, hoy en día el analfabetismo es cuestión del pasado. Eso quiere decir que la gente está un poquito, o la sociedad está más intelectual como nunca antes en la historia. Y allí demuestra entonces que el problema violento, el problema de la crueldad del ser humano no estaba exactamente, como decían los filósofos, en la ignorancia o el analfabetismo. De hecho, con todo y esto, la gente de nuestros pueblos, a pesar del enorme analfabetismo hace 69 años, nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros viejos de aquel entonces, eran muchísimo más moralistas que la gente que hoy hace alarde de una sociedad ultra o supermoderna como la que estamos viviendo. A múltiples de personas hoy en día añoramos esos principios morales que se mantenía en nuestra sociedad hace exactamente esas 6 décadas atrás, o casi 7 décadas atrás. Es decir, no es el problema del ser humano, no necesariamente está en la falta de educación, sino en una condición totalmente espiritual. Cuanto más nos hemos tecnificado, cuanto más nos hemos avanzado y cuanto más intelectuales nos hemos visto, más nos hemos alejado total y absolutamente de Dios. Ese alejamiento profundo de nuestra humanidad de Dios ha provocado exactamente estos síntomas de violencia sin precedente, por la cual creemos indiscutiblemente, de acuerdo a la palabra de Dios, a Dios no le queda más remedio que intervenir con impresionantes acontecimientos. Los acontecimientos o señales, podemos enumerar múltiples de ellos, como terremoto, catástrofe sin precedente. A veces Dios lo permite como un mensaje de advertencia a los seres humanos, diciéndole, oye, su espíritu de violencia, su desenfreno de ustedes no está siendo pasado en alto. Alguien los está observando y alguien les está poniendo una medida directamente. Y tarde o temprano, si ustedes no se frenan, el mal los destruirá a ustedes mismos. Es muy importante, decía este sábado pasado, predicaba en Los Ángeles, California, en una iglesia linda, preciosa que tuvimos, y donde daba testimonio en el culto de oración en la iglesia donde yo soy miembro, de que con el eslogan que utilizo, cuando lo que Dios hace, a veces no tiene sentido. Por alguna razón no nos funcionó la tecnología para usar, como trabajo yo con mi computadora, y hablar sobre las señales. Y en ese momento el Señor me pone que predique sobre el tema del infierno. Dios sabía por qué quería que predicara ese tema en la iglesia. Tanto los pastores como los hermanos y líderes decían, ese es el tema que el Señor quería que se tocara. Habían almas ahí, almas que posiblemente no iban a ser tocadas, sino exactamente con este tema, iban a ser impactadas para convertirse familias enteras ese sábado en Los Ángeles, California. Y allí, en ese tema, hablábamos de la palabra del Señor, que cuando el Señor interviene con juicio, porque algunos dicen, no, pero es que ¿cómo es posible que Dios va a actuar? Que Dios no es el que manda finalmente a la persona a la eternidad o al infierno, si usted le quiere llamar,
sino que es la misma persona o las mismas personas o los mismos pueblos quienes toman su propia decisión sencillamente por el desenfreno en que ellos han decidido tomar. Dios manda advertencia, como lo mandó a Sodoma, como lo mandó a múltiples de pueblos, siempre en el Antiguo Testamento, manda advertencia. Cuando algunos de esos pueblos acataron esas advertencias, el juicio inminente que venía sobre ellos se paralizó. El caso de Nínive, ¿recuerdan ustedes? Cuando Dios le ordena a Jonás que vaya y anuncie que el juicio sobre Nínive sería eminente, lo que provocaría prácticamente por desastres, como Dios iba a intervenir con desastres posiblemente sobrenaturales, iba a ser inminente, posiblemente hasta la desaparición para siempre de Nínive. Pero aquel pueblo de Nínive, sensato, desde la persona más alta en el poder, en ese caso el rey de Nínive, hasta las personas más humildes de Nínive, acataron el mensaje del llamamiento que Dios había hecho a través del profeta Joel, y de inmediato procedieron a arrepentirse y a hacer un alto en su camino de desenfreno. El resultado, Dios evitó. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Evitó que ese desastre de juicio sobrenatural que iba a venir sobre Nínive desapareciera. Es decir, los acontecimientos y hechos que se dan de sobrenaturales a veces son una advertencia total e indiscutiblemente de Dios, alertando en su gran amor a todos estos pueblos a decirle: o se detienen o el juicio será eminente, no porque Dios lo manda, sino porque ustedes lo han provocado. Esa es la mejor deducción que podemos hablar. En algunos de los temas que toco, en eso, hablando de las señales del fin del mundo, hablo del fenómeno sobrenatural que impactó el país de México en el noroeste de México el año pasado con ese impresionante y mortífero huracán que entró sobre México. Y doy a entender cuando los mismos noticieros en México, porque eso yo fui testigo, yo vi las noticias, estaba en México viniendo en ese momento de ese huracán, cuando los mismos periódicos decían que el pueblo evangélico de todo el noroeste de México se había alzado en ayuno y en oración para intervenir, al cual el propio presidente Peña Nieto dijo que se unía a la petición del pueblo evangélico, para que Dios interviniera en ese impresionante y mortífero huracán que sí entró con toda su magnitud a México, pero que nadie, ningún científico hoy en día puede explicar cómo ni un tan solo muerto dejó en México. Es decir, los acontecimientos sobrenaturales vienen, pero cuando el pueblo acata y entiende que ellos están actuando desenfrenadamente y se arrepienten y hacen un alto en su camino y levantan su mirada hacia el cielo, es probable que esos fenómenos sobrenaturales no le van a causar daño. ¿O por qué no? Dios puede intervenir y sencillamente desviar ese fenómeno. Sea lo que sea, los acontecimientos sobrenaturales no es una intervención caprichosa de Dios, sino una advertencia de Dios en su gran amor a la humanidad para decirles: señores, reitero de nuevo las palabras, señores, no están solos. Alguien está observando su comportamiento. Y si ustedes no hacen un alto en ese desenfreno que están llevando, el juicio será inminente. Este próximo 21 de agosto estarán los ojos del mundo puestos sobre este fenómeno estelar que va a suceder el próximo 21, o solar, digámoslo así, o espacial, si usted le puede llamar. E indiscutiblemente, posiblemente va a leer hoy en día, o va a haber múltiples de mensajes del pueblo cristiano, en su inmensa mayoría, con grandísimas y muy buenas intenciones sobre este fenómeno que va a suceder el próximo 21 de agosto, es decir, el próximo lunes. Para los que viven en todos los estados del sur, hasta México,
Este fenómeno va a suceder a partir de la 1:20, dicen los expertos. Digamos, para los que vamos a estar curiosos, estar preparados desde la 1 de la tarde, hora de Texas. De Texas y todos los estados así del centro del Middle East, que le llaman, y México, Distrito Federal, y toda esa parte de México hasta el sur de México, va a ser a la 1:20 de la tarde. Centroamérica va a ser a las 12:20 también en adelante, aunque debe de aclararse que el fenómeno del que vamos a hablar no se podrá ver en su totalidad, ni en México, ni en Centroamérica, sino parcialmente. Como sea, va a ser muy interesante, tanto para los mexicanos como para los centroamericanos, observar este fenómeno que, si bien es cierto, será único y exclusivamente sobre toda la nación de los Estados Unidos de América, comenzando en el Pacífico, en Oregon, y se cruzará por todo el centro de la nación hasta finalizar en la Carolina del Sur. Ahí va a pasar este fenómeno que va a ser considerado como el más visto. Dice, en la historia, la respuesta es muy sencilla. Si bien es cierto, no es uno de los acontecimientos de mayor duración. De hecho, en la década del 90, México y Centroamérica fuimos testigos de un acontecimiento igual a este, y inclusive tuvimos la experiencia de que se oscureció por aproximadamente 6 y 7 minutos. Eso fue impresionante. Yo lo recuerdo todavía, viví en Costa Rica, cuando se oscureció a eso de las 2 de la tarde, y era impresionante ver a los pájaros enloquecidos, porque era como que los había sorprendido la noche sin que ellos se dieran cuenta, desesperados buscando las ramas o su nidal. Es exactamente ese fenómeno que pasó, aunque este que se va a observar va a ser de mucho menos duración, apenas 2 minutos y resto, casi 3 minutos, es lo que va a durar el fenómeno. Pero entonces, ¿por qué la enorme atención de este fenómeno que va a suceder el próximo 21 de agosto? La respuesta es, primero, porque va a ser específicamente sobre la nación más poderosa del planeta Tierra. Eso ya trae un interés profundo. Segundo, porque este fenómeno sobre los Estados Unidos no sucedía desde 1918. 99 años después, cuando vuelve a repetirse este fenómeno, es más bien como que una guerra sin precedente se anuncia a iniciar en un futuro cercano. Una guerra que nadie quiere hablar de ella, porque en las mismas palabras de nuestro presidente Donald Trump, dijo en una advertencia severa a este hombre enfermizo del país de Corea del Norte, que no se atreva a poner las manos sobre alguno de los pueblos de Estados Unidos, porque entonces verá un fuego de horror cual nunca lo ha visto. Ahí se toman las palabras de las expresiones de arma de destrucción masiva. Por eso hoy nadie quiere hablar, se habla, se rumora, pero nadie quisiéramos ver convertido en una realidad, una guerra donde se tengan que utilizar este tipo de armas terroríficas y espantosas, y que nadie más que los de Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, fueron testigos en 1945. Pero volviendo al tema, interesante, porque como dije en el año 1918, cuando sucedió este fenómeno sobre los Estados Unidos, estaba finalizando la Primera Guerra Mundial. Hoy, 99 años después, suenan los tambores de una guerra tenebrosa. De allí que posiblemente las grandes hipótesis que se están viniendo en cuanto a la multitud de predicadores, como dije, algunos tal vez con muy buenas intenciones, haciendo sus propias predicciones acerca de este 21 de agosto en este fenómeno. La otra razón poderosa, o cuarto si podríamos llamarle, es porque en este momento el mundo está totalmente vigilado por poderosos ojos electrónicos, y en especial la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos de América. Eso hará que en su totalidad el planeta Tierra
pueda observar este fenómeno estelar o solar de una forma impresionante. De allí las palabras que será el fenómeno más visto en toda la historia. El sol se convertirá en tiniebla. Todos recordamos esa profecía del profeta Joel. Pero realmente será este 21 de agosto el real cumplimiento de esa profecía. Si analizamos bien las profecías de la Biblia, en verdad no. Sencillamente es un fenómeno más de los que hemos sido testigos, de los múltiples de eclipses totales. De hecho, el año pasado hubo uno por hacia allá, hacia el lado de la Australia, por ese lado, o cruzando un poco África, hacia África del Sur. De hecho, son fenómenos que han pasado. Lo vivimos los centroamericanos en 1990, como lo dije yo. Entonces, estos fenómenos han pasado, que son históricos. Eso es único. Acabamos de detallar exactamente las características con que se repite en los Estados Unidos de América, que podría traer cierta advertencia para la gran nación de los Estados Unidos de América, la nación cuyas bases fue fundada en el cristianismo, pero que lamentablemente y tristemente se ha alejado enormemente del cristianismo, y que ha convertido esa libertad que se pudo haber utilizado para la expansión del evangelio en una amenaza hoy en día, esa libertad, para destruir, para atacar, para destruir familias directamente. Puede ser una advertencia del Señor hoy en día, entonces, ese eclipse sencillamente como una advertencia para la nación de los Estados Unidos de América. Pero no podríamos decir que es el total cumplimiento de la profecía, porque de acuerdo a la profecía de Joel, el sol se oscurecerá, tiene que ver con los acontecimientos de la semana antes que venga el día grande de Jehová. Utiliza espantoso y grande de Jehová. Se está refiriendo a la 70ª semana de Daniel, es decir, a la semana 70 de Daniel. Y eso coincide con las profecías de Apocalipsis capítulo 9. El versículo 18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salía de sus bocas. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 9: y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Pero también encontramos que será uno de los juicios en la parte media, es decir, cuando comience la última faceta hacia el fin de la semana 70 de Daniel. Es uno de los juicios que mencionan que calzan a la perfección con la profecía del profeta Joel. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 dice: y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. El versículo 8 de ese mismo Apocalipsis, capítulo 8, versículo 8, dice: y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiente de fuego se precipitó en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió. Estamos hablando del cambio climático, pero específicamente de la profecía de este 21, que están achacándola todo, y que en realidad, como dijimos, solo es un fenómeno que puede, ya dije las características, pero que el cumplimiento de esta profecía no será sino hasta la semana 70 de Daniel. Apocalipsis capítulo 8, el versículo 12 dice así: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiera luz sobre la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Este acontecimiento que habla Joel, el sol se convertirá en tiniebla, es un acontecimiento de grandísimas proporciones y que no durará 2 minutos, sino que durará la tercera parte del día. Es decir, múltiples de horas serán impactados en ese periodo de la gran tribulación, por un periodo tal vez corto, pero que posiblemente sean semanas o meses. Acabo de terminar, que ya está en este momento en editorial, el libro reactualizado del libro Israel al filo, donde hago un análisis profundo de lo que los científicos hablan de estos fenómenos celestiales. Sea lo que sea, indiscutiblemente, el 21 de mayo
el 21 de agosto, es decir, el próximo lunes, es sencillamente una señal más de las que han pasado. Hoy le toca a Estados Unidos, sencillamente como una advertencia de que debe de ser un alto en todo el desenfreno que está llevando. No solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Disfruten ese día, si el Señor no ha venido. Todos los que vivimos en Estados Unidos trataremos de disfrutar ese fenómeno sobrenatural. Y en Centroamérica y México, al menos parcialmente, pero deténganse, para los mexicanos, los que vivimos en Texas, a la 1 de la tarde. 1:20 hasta las 2:39 de la tarde. Va a ser algo extraordinario. Aprovechemos para ser testigos de un fenómeno extraordinario, importante, y solamente siga los consejos de los expertos para que no vaya a verlo, para los que viven en el centro de Estados Unidos, directamente, sin una protección en sus ojos. Esperaremos ver y miraremos ese día. Como dijimos, no es el fin del mundo, es simplemente, posiblemente, una advertencia más, que siempre han pasado y que ahora llega un momento trascendental en la historia de los Estados Unidos. Así es que tome un minuto de reflexión cuando esto suceda y sepa que aún después de pasar todo esto, Cristo viene pronto. Y prepárese junto con toda su familia. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y no olvide, Cristo está listo a entrar en tu casa. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.